Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Con ustedes José, de Graneros de José. Y nada, vamos a comenzar la semana juntos y el mes juntos. Mes de septiembre, que da inicio al cuarto trimestre de este año, que se promete vertiginoso y que puede que ocurran acontecimientos tremendos. Vamos a ver, eso es lo que estamos esperando. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos trae. Y bueno, pues hoy decirles que, pues eso, estrenamos semana y estrenamos mes, y es el día 2 precisamente de septiembre del 2024, y en España son ahora las 18:58. Tenemos aquí en pantalla el capítulo tercero del libro Las 70 semanas de Daniel, el momento del ministerio de Jesús, que es el libro que veremos a continuación, el próximo vídeo, el miércoles, y como de este estamos viendo dos, pues veremos el viernes también el capítulo cuarto, que ahora no sé cómo se titula. Bien, y lo que tenemos para hoy, decía, es el libro Secretos del Tiempo, que por fin lo terminamos. Hoy pensaba que iban a dar como para dos vídeos más, pero resulta que es que el apéndice D, que es el último, es muy largo, tiene muchas hojas, pero simplemente es una cronología muy exhaustiva, muy minuciosa, estudiada personalmente por el doctor Stephen Jones desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces no sé si tocaremos algo de eso simplemente para que vean cómo está, quizás un poco del principio del final, pero nada más, ¿no? Porque sería muy farragoso para hacer en un vídeo y ir leyendo línea a línea una cronología. Imagínense el aburrimiento, ¿no? Pues nada, eso lo podrán descargar ustedes cuando ya publique el libro. Ahora, cuando ya publiquemos este último vídeo, también pondremos el libro completo revisado, también lo actualizaremos y lo publicaremos en el blog Tabernáculos. Entonces hoy, con el apéndice A, B y C, que son muy interesantes, pues damos fin a este libro y introduciremos seguramente, si no hay una novedad de última hora, como estaba previsto desde hace bastante tiempo ya, vamos a ver precisamente el libro de Deuteronomio, un estudio exhaustivo de la ley, como no se lo pueden imaginar, que es maravilloso. La ley que se ha olvidado, y como grabamos en el otro día, en el vídeo hace poco, no es que estar bajo la ley es que la ley haya sido quitado. Estar bajo la ley es que yo, como el Señor pagó la pega por mí, dejo de estar bajo la ley y ahora estoy bajo la gracia. Lo mismo que si un juez, pues cuando yo he cumplido la condena, pues ordena mi libertad, ¿no? Entonces, pues ya no estoy bajo la ley, ya no estoy en la cárcel, pero eso no quiere decir que la ley haya sido quitada. La ley expresa la naturaleza de nuestro Dios, y si no la conocemos, pues mal vamos a conocerle a Él. Bien, vean ese vídeo que fue el último que grabamos. No estar bajo la ley no quiere decir que la ley haya sido quitada. Bueno, pues comencemos. Apéndice A. Datación del exilio de Joaquín a Babilonia. Saúl murió en el año 2884 desde Adán. Joaquín se fue al exilio a Babilonia 414 años más tarde, en el año 3298. Por supuesto, con el fin de demostrar que estos eventos fueron con 414 años de diferencia, tenemos que demostrar que Joaquín efectivamente fue en cautividad en el año 3298. En el capítulo 2 vimos que
que Israel cruzó el Jordán hacia Canaán con Josué en el año 2488. Este es el punto en el que comenzó su calendario del jubileo, porque Dios le había dicho a Israel en Levítico 25, 2 al 8 lo que sigue. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero en el séptimo año será un sábado de reposo. Y has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, y el espacio de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. En otras palabras, su entrada en la tierra sería el momento en que iban a comenzar el calendario del jubileo, sembrando los campos y viñedos de poda durante 6 años y luego reposando el séptimo. El jubileo vendría después de que 7 años de reposo del sábado estuvieran completos. A continuación se muestra un gráfico, un infograma, que representa los 17 ciclos de jubileo desde el cruce del Jordán hasta la visión de Ezequiel 14 años después de la caída de Jerusalén. Ahí lo tienen, si lo quieren estudiar, mirar el infograma. Tenga en cuenta que el jubileo decimosexto se produjo en el año 623 a.C. o 3272 años desde Adán. El profeta Ezequiel nos ayuda a completar los detalles del ciclo de jubileo decimoséptimo, porque da fechas de eventos y visiones de acuerdo con el año de la deportación de Joaquín. Ezequiel capítulo 1 del 1 al 2 nos dice: Ahora bien, aconteció que en el año 30, se entiende del ciclo del jubileo, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y yo vi visiones de Dios, en el 5.º día del mes, que era el 5.º año de la deportación del rey Joaquín. En el sistema de citas de Ezequiel nos encontramos con que el 5.º año de la deportación de Joaquín era el 30.º año, Ezequiel 1 del 1 al 2, de algunos años. Muchos escritores han especulado sobre lo que esto significa. Algunos dicen que era el año 30 de Ezequiel, pero otros tienen una explicación más creíble. Dicen que fue el 30.º año del ciclo del jubileo decimoséptimo. Vamos a demostrar por qué este es el caso a medida que avancemos. Si usted mira el cuadro en la siguiente página, se puede ver cómo se alinean esos años. La línea superior, este es este cuadro que viene aquí, que es un cuadro que tiene varios ciclos ahí como superpuestos, para que vean cómo las fechas se unen unas con otras sin que no es una simple coincidencia, sino que son cosas de la cronología del Señor, haciendo que los ciclos pues tengan un sentido. Si usted mira el cuadro, la siguiente página, decíamos, se puede ver cómo se alinean esos años. La línea superior es el año del ciclo del jubileo. Tenga en cuenta que el año 30º se alinea con el 5.º año de la deportación de Joaquín, parte inferior del gráfico. También vemos los años del rey Sedequías, a quien Nabucodonosor dejó el trono en lugar de Joaquín, segundo de Reyes 24 del 8 al 18. Sedequías comenzó a reinar poco después que Joaquín fue depuesto, pero ese año ya se había atribuido a Joaquín. Por lo tanto, el primer año del reinado de Sedequías fue en realidad el segundo año del reinado de Joaquín. Por ello, estas dos líneas de números son ligeramente diferentes. Jeremías habría mirado a Jerusalén para proclamar el año de reposo, Jeremías 34, al inicio del año 35 del ciclo del jubileo, línea superior. Esto se hizo en el otoño
del 589 a.C. Unos meses más tarde, en el 10º mes del calendario hebreo, enero del 588 a.C., el ejército de Babilonia inició su asedio de Jerusalén. Esto fue alrededor de 3 o 4 meses en el año 35 del calendario del jubileo, pero ahora era el principio del 588 a.C., según calculamos el tiempo hoy. El asedio continuó durante el 588 y el 587 a.C., y la ciudad fue finalmente herida en agosto del 586 a.C. En el cómputo hebreo, la ciudad fue herida en el 10 de Ab, unas 6 semanas antes del final del 37º año del ciclo del jubileo. Ahora, aquí es donde tenemos que estudiar el tiempo de cerca, o podríamos llegar a estar confusos. Ezequiel 41 nos dice que el profeta tuvo una tremenda visión de un gran templo, y esta visión se describe en los capítulos de Ezequiel. Su visión es de fecha muy precisa. Dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, en el inicio del año, es decir, el 7º mes, en el 10º día del mes, a los 14 años después que la ciudad fue herida, en aquel mismo día la mano del Señor vino sobre mí y me llevó allá. Esta visión le fue dada en el 10º día del 7º mes, el día de la expiación, Levítico 23, 27. También nos dice que era el año 14 desde la caída de Jerusalén. Bueno, la caída de Jerusalén fue en agosto del 586, cerca del final del 37º año del calendario del jubileo que Ezequiel estaba usando. Por lo tanto, según los cálculos hebreos, el 37º, es decir, el 37 año, seguía siendo técnicamente el primer año después que la ciudad fue herida. Note sobre el gráfico cómo los años se alinean. En la visión de Ezequiel la visión de Ezequiel se produjo a principios del año 14, después que la ciudad fue herida, que se alinea con el comienzo del 50 año del ciclo de jubileo. De hecho, la visión se produjo precisamente en el día de la expiación de ese año, que fue también el jubileo 17º. El jubileo 17º, según nuestra manera moderna de calcular, se produjo en el otoño del 574 a.C., que era solo un poco más de 12 años después de la caída de Jerusalén, agosto del 586 a.C. a septiembre del 574 a.C. Pero la forma hebrea de contar por la forma hebrea de contar eran en realidad 14 años debido a que la ciudad cayó justo al final del primer año y la visión de Ezequiel se produjo justo en el comienzo del 14º año. En tiempo real calculamos que estos eventos ocurrieron con 12 años y no más de 2 meses de diferencia. Cuando vemos que la visión de Ezequiel fue cuidadosamente fechada precisamente en el jubileo 17º, queda claro que el calendario del profeta era el calendario del jubileo. Así, el 30º año, en Ezequiel 1.1, se refiere a los 30 años del ciclo de jubileo que se alinean con el 5º año de la deportación de Joaquín. Una vez que sabemos cómo alinear el calendario del jubileo con los acontecimientos de aquel día, es relativamente fácil ver que el llamamiento de Jeremías a guardar el año de reposo se produjo al comienzo del 35º, el 35 año sabático de reposo de la tierra. Entonces, debido a que el pueblo fue desobediente a Dios, el asedio babilónico comenzó unos meses después. O sea, todos esos cálculos, esas cosas, es para que veamos cómo se alinea el calendario del jubileo. Ellos, debido a sus incumplimientos, el pueblo pues se desvió de ese calendario y el Señor al final tuvo que hacer sus cosas para que consiguiera llevarlos de nuevo a ese calendario del jubileo y para tener en cuenta esa cronología según el Señor y no según nosotros. Bien, ahí tienen los años del 17º jubileo, ciclo de jubileo, los años después de que de Jerusalén fue herida,
Después aquí tenemos el reinado de Sedequías y en este último ciclo los años de la cautividad de Joaquín. Podemos comprobar nuestras fechas también. Recuerde que en la página 26 hablamos del eclipse solar visible desde Nínive del 15 de junio del 763 a.C. y que 90 años antes de ese eclipse el rey Acab murió en el 853 a.C. Los historiadores también nos dicen que Joaquín fue llevado cautivo en el año 597 a.C. Por lo tanto, su cautiverio tuvo lugar 256 años después de la muerte del rey Acab, del 853 al 597 serían 256 años. Podemos comprobar nuestras fechas por la elaboración de este mismo periodo de tiempo con el uso de años a partir de Adán. Hemos demostrado en el capítulo 2 que Acab murió 3042 años después de Adán. 3042 años, 3000 de Adán, y que el 3042 desde Adán es el equivalente al 853 a.C. en nuestro calendario moderno. Usando nuestro calendario del jubileo, vemos que si sumamos 256 años al año 3042, el año de la muerte de Acab, podemos concluir que el cautiverio de Joaquín comenzó 3298 años después de Adán. Tenemos aquí el del 853 al 595 a.C., serían 256 años del año en el calendario moderno, y del 3042 al 3298 serían 256 años, año desde Adán. Y así, por el uso de aritmética simple y los datos históricos conocidos, no solo sabemos con precisión la fecha de la cautividad de Joaquín y de la caída de Jerusalén, sino que también podemos probar en qué año del ciclo del jubileo se produjeron estos hechos. Bien, vamos al apéndice B, que se titula ¿Cuándo comenzó el año? El nuevo año desde la creación en la antigüedad se inició en septiembre, cuando avistaron la primera luna creciente en el cielo al oeste al atardecer. Repito que estaba un poquito mal redactado eso. En el nuevo año desde la creación en la antigüedad se iniciaba en septiembre, cuando avistaban la primera luna creciente en el cielo del oeste al atardecer. Así, el calendario en Mesopotamia, el área de la cual Abraham emigró, comenzaba cada nuevo año en el otoño. Septiembre, octubre, por ahí, ¿no? El calendario egipcio, por su parte, comenzaba su nuevo año en la primavera. Es interesante ver que cuando Dios estaba listo para sacar a Israel de Egipto, le dijo a Moisés que el mes de la Pascua, es decir, Abib, era el mes a tener en cuenta como su primer mes. Éxodo 12:2. A partir de entonces Israel contó sus meses desde la primera luna creciente en la primavera del año. Sin embargo, sus años sabáticos y jubileos se proclamaban en el otoño del año en el 10º día del séptimo mes, es decir, septiembre-octubre. Esta era una necesidad práctica porque era el final de la temporada de crecimiento. Las personas plantaban sus cultivos de cereales en el otoño y les permitían crecer durante los meses de invierno. Si Israel hubiera proclamado que los años de reposo de la tierra comenzasen en la primavera, a la gente no se le hubiera permitido cosechar su cebada o trigo, que estaba madurando en ese momento. Por lo tanto, proclamar un año de reposo en la primavera les habría impedido la recolección en la primavera y la siembra en el próximo otoño, que habría caído aún dentro de la prohibición de un año sobre la siembra o la cosecha. De este modo, no habrían tenido ningún cultivo durante dos años de los 7. En consecuencia, vemos el calendario de Israel. Vemos que el calendario,
vemos que el calendario de Israel siguió un patrón dual. Digamos, para calendario legal sería desde la primavera y el calendario espiritual, digamos, desde septiembre. Los meses fueron numerados al comienzo en la primavera, cuando se inició su calendario de días festivos de los acontecimientos. Sin embargo, sus años agrícolas, es decir, años sabáticos, siempre se iniciaban en otoño, después de que el pueblo había cosechado todos los frutos de la tierra, sobre todo las uvas que maduran en el otoño. Como hemos dicho anteriormente, los sacerdotes calculaban el principio de cada mes por la primera uña visible de la luna en el horizonte que aparecía al atardecer, poco después de un par de días sin luna. Al verla, salían a colocar la trompeta para señalar, salían a tocar la trompeta para señalar que este era el primer día del siguiente mes. En el séptimo mes, tal luna era un día especial llamado la fiesta de las trompetas. Era la séptima trompeta del Apocalipsis. Apocalipsis 10:7 dice, y la final trompeta, dice, y a la final trompeta en los escritos de Pablo, lo que significa el gran día de la resurrección, como dice 1 Corintios 15:52. Las fiestas, por supuesto, contienen la principal revelación bíblica con respecto a los tiempos y las estaciones o sazones, vamos a poner también sazones, los tiempos y las sazones de la primavera y la segunda obra de Cristo en la tierra. El mes lunar, la palabra hebrea para mes es la misma palabra que se traduce luna. Esto se debe a que un mes hebreo era un ciclo lunar desde la primera media luna a la primera media luna siguiente. Era muy práctico para la gente en esos días, muchos de los cuales vagaban a lo largo del desierto pastoreando sus ovejas en busca de pastos. No importa dónde estaban, siempre tenían su calendario pintado en el cielo, dibujado en el cielo de la noche, y pronto serían expertos en saber con precisión qué día del mes era en un momento dado. Sin embargo, 12 meses lunares solo llegaban a 354 días en el año. Eran alrededor de 11 días menos que un año solar. Si simplemente se habría declarado el año nuevo cada 12 meses, no habrían tardado mucho antes de que la Pascua no habría tardado mucho antes de que la Pascua hubiera sido en febrero u octubre, porque claro, iban perdiendo ahí unos días, ¿no? Pero aún sus años sabáticos os iban retrasando unos días. Peor aún, sus años sabáticos también habrían comenzado 11 días más temprano cada año también, y esto habría causado estragos en su agricultura. Esto fue también un problema entre las otras naciones que utilizaban un calendario lunar. El problema se resolvía en todas partes con la adición de un mes decimotercero, añadían un mes cada pocos años, lo que retrasaba el comienzo del siguiente año por todo un mes. En 1995 la Pascua cayó el 15 de abril, que fue también el día 15 del mes lunar. Pascua se produce siempre en la luna llena, a la mitad del mes lunar, pero en 1996 la Pascua cayó el 4 de abril. Si a este retroceso se le permitiera continuar, entonces en 1997 la Pascua llegaría el 24 de marzo y en 1998 podría ser celebrada el 13 de marzo. Para solucionar este problema, los hebreos añadían un mes lunar extra en el año anterior para empujar la Pascua al mes siguiente. Entonces, empujar o retrasar. Entonces, en el mes del retroceso de 11 días, se llevaría a cabo 19 días antes, es decir, 30 días antes del mes, menos los 11 días del retroceso normal. Es por eso que cada año la Pascua y la ofrenda de la gavilla mecida, es decir, el domingo de Pascua, siempre parecen caer en diferentes días. Las primicias de la cebada. La pregunta es, ¿cómo los sacerdotes sabían cuándo añadir un decimotercer mes para reiniciar el nuevo año un mes después?
Lo hacían mediante la comprobación de la cosecha de la cebada en la primavera. Cuando llegaban al final de los 12 meses lunares, tenían que determinar si el próximo mes iba a ser el 13º mes del año en curso o el primer mes del próximo año. Así que se iban al campo y recogían algo de cebada para ver si estaba espigada, es decir, si estaba madura. Es decir, que comprobaban si la cubierta exterior, es decir, la paja, se había abierto para exponer el grano de la vida propiamente dicho. Si era así, entonces ellos sabían que iba a ser posible mecer la gavilla mecer la gavilla de las primicias el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Si aún era demasiado pronto para estar madura la cebada, ellos no tendrían primicias que ofrecer a Dios en la ofrenda de la gavilla mecida. Entonces añadirían un mes 13º ese año. Después de dar a la cebada un mes más para madurar, sin duda tendrían cebada madura para la ofrenda de las primicias. Y así, el primer mes de la primavera se determinaba en general por el ciclo lunar, pero el tiempo se centraba en última instancia ¿eh? en la maduración de la cebada. Esto era muy importante porque la ofrenda de la gavilla de cebada significaba la resurrección que sigue a la Pascua, que es la muerte. En los tipos y sombras del Antiguo Testamento, la Pascua profetizaba la muerte de Jesús en la cruz, mientras que la ofrenda de la gavilla de cebada profetizaba la resurrección de Jesús. La gente no podía celebrar la Pascua sin la correspondiente ofrenda de la gavilla mecida, que significaba la resurrección. De lo contrario, el tipo se rompería y ya no sería verdaderamente profético de la ofrenda de Jesús. Era, por lo tanto, importante que la cebada estuviera espigada, que la paja, es decir, el cuerpo, pudiera romperse y que la vida del grano saliera fuera para dar la imagen de la resurrección de los muertos. Bien, nos vamos al apéndice C, de tiempos y estaciones, es decir, de tiempos y sazones. Y con este apéndice terminaremos. Dios me ha dado una revelación del tiempo, dice el doctor Jones. Mi comprensión no siempre puede ser correcta y yo ciertamente no reclamo infalibilidad. Sin embargo, Dios nos ha dado tiempo para probar las revelaciones con el fin de que podamos probar todas las cosas y retener bueno. Es decir, escudriñarlo todo, ¿no? De otra forma, y retenerlo bueno. Primera Tesalonicenses 5:21. Dios sabe que nuestra comprensión es limitada y nuestra capacidad para escucharlo correctamente se ve afectada. Por lo tanto, Él siempre espera que pongamos a prueba toda palabra en el crisol del doble testigo. Lo he hecho desde 1991, cuando Dios comenzó a revelarme los tiempos y las sazones, los tiempos y las estaciones. La mayoría de los cristianos se les ha enseñado, falta aquí una A, la mayoría de los cristianos se les ha enseñado que no es posible saber nada acerca de los tiempos y las sazones. Cuando existe cualquier revelación del tiempo, siempre están los que citan las palabras de Jesús en Hechos 1:7. Esto es importante, atentos. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que Dios puso en su sola potestad. Por lo general, solo la primera mitad de este versículo es una cita, haciendo que parezca una afirmación absoluta con cualquier revelación de la oportunidad. Es decir, lo que se ha puesto en las manos de Dios es lo que dice: no os toca sobre vosotros saber los tiempos o las sazones, que Dios lo ha puesto en su propia potestad, pero Dios sí lo puede revelar. Por lo general, solo la primera mitad de este versículo es una cita, haciendo que parezca una afirmación absoluta contra cualquier revelación de la oportunidad que pudiera dar Dios. Sin embargo, el versículo solo nos dice que no hemos de conocer las cosas que Dios puso en su propia potestad. Las otras sí. Las que no podemos conocer es las que Dios ha puesto en su propia potestad.
Es decir, las cosas que no son de nuestra incumbencia, por cualquier razón, las cosas que Dios ha ocultado y no revelado, pero sí las demás. El versículo deja en manos de Dios revelar esos tiempos y sazones si así lo desea hacer. En Deuteronomio 29:29, Moisés dijo al pueblo: las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, pero las cosas que son reveladas, es decir, las que son reveladas, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Es evidente que esta es la referencia que Jesús tenía en mente cuando dijo a sus discípulos que no era para ellos saber cuándo iba a restablecer el reino a Israel. Hechos 1:6. En otras palabras, en ese caso concreto, los tiempos y las sazones estaban todavía en modo, entre comillas, información clasificada o secreto, ¿no? Top secret. Si lo hubieran sabido un par de miles de años antes de que se restaurara Israel, eso los habría desanimado y muchos de ellos no habrían sido capaces de velar y orar, dice Lucas 21 del 34 al 36. Pero Dios siempre revela su plan antes de que Él lo lleva a cabo. Por Amós 3:7, New American Standard Bible, nos dice: Yahvé el Señor no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto, pero Dios siempre revela su plan antes de que Él lo lleve a cabo, porque Amós 3:7 nos dice: Yahvé el Señor no hace nada sin que revele su secreto a los siervos los profetas. Llega un momento en que Dios ya puede revelar o quiere revelar eso que hasta ese momento nos era oculto. Por lo tanto, parecería que Dios tiene que dar la revelación de los tiempos y las sazones a las personas antes de que Él haga algo importante. Esto no quiere decir que todo el mundo sabrá lo que Dios está haciendo. De hecho, pocos son los que lo saben, pero hay un propósito para tal revelación. El propósito de la revelación. ¿Por qué Dios revela esas cosas que antes estaban ocultas? La ley del doble testigo significa que todas las cosas se establecen en la tierra por lo menos por dos testigos. Un solo testigo no puede establecer algo como verdad. En el más alto nivel de aplicación, el cielo y la tierra son dos testigos, Deuteronomio 4:26. Moisés hizo un llamamiento a los testigos. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés que él iba a abrir el mar Rojo. Ese fue el testimonio celestial, pero no pasó nada hasta que Moisés dio testimonio y extendió su vara sobre el mar. Entonces el mar se abrió porque ahora el cielo y la tierra habían sido testigos. En la creación del mundo material, Dios distingue materia de espíritu y por lo tanto creó estos dos testigos desde el principio. Con el establecimiento de la ley del doble testigo, Dios deliberadamente se ha limitado a sí mismo. Por lo tanto, Dios siempre ha buscado un pueblo que dé testimonio de su palabra y plan. Si bien esto puede parecer que limita la soberanía de Dios, en realidad no lo hace en absoluto. Simplemente le añade un reto para ver si Él es capaz de levantar los testigos en la tierra por los que el plan pueda llevarse a cabo en la forma que legalmente es exigible. Es decir, Dios se lo pone más difícil a sí mismo, pero Él es todopoderoso y siempre puede levantar esos testigos, ¿verdad? Esto es un poco como vencer a un oponente con una mano atada a la espalda solo para que sea más difícil. Con Dios nunca hay alguna duda sobre el resultado de la historia, porque no importa cuánto se limite, Él siempre es lo suficientemente potente o poderoso y sabio como para ganar cada batalla y vencer a todos los enemigos. Sin embargo, Dios se hizo atar una mano detrás de su espalda al exigirse a sí mismo que el plan fuera atestiguado por un pueblo en la tierra. Era especialmente difícil encontrar testigos porque, como Romanos 3 del 10 al 12 dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Vamos a ver, que aquí había un errorcito. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han salido fuera del camino, todos se han apartado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
pero Dios siempre levanta siempre esos 2 o 3 testigos en alguna parte, ¿verdad? Guasmani también dice que Dios se ha limitado a sí mismo y que no hace nada sin primero tener un testigo en la tierra. Alguien que está en intercesión, alguien que está en comunión con Él y que ora para que se cumpla aquello que Dios quiere que se cumpla. Bueno, Dios debe asumir la responsabilidad personal sobre sí mismo de dar a luz hijos e hijas que tengan su mente y corazón, personas que no solo conozcan el plan, sino que además estén de acuerdo con él. Esos son los vencedores, los cristianos, amén, los que están de acuerdo con Dios, con la voluntad de Dios. Han llegado a la cumbre que significa la unión de las voluntades. Siempre dicen sí, buena, siempre dicen amén. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase como tú quieras, Señor. Ellos aman que se cumpla la voluntad de Dios. Se han hecho el harakiri a sí mismo, han perdido la cabeza, por eso son mártires. Uno puede ser un mártir sin necesidad de morir físicamente. Apocalipsis, cuando ese texto que dice que dieron sus vidas menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, una decapitación supone que yo he perdido mi cabeza porque ahora mi cabeza es Cristo, ¿no? Entonces, he perdido mi muerte, he menospreciado mi vida hasta la muerte. Bueno, él está levantando Dios debe asumir la responsabilidad sobre sí mismo de dar a luz hijos e hijas que tengan su mente y corazón, personas que no solo conozcan el plan, sino que además estén de acuerdo con él en que su plan es bueno. Eso lo habíamos dicho ya. Lo que es un obstáculo formidable. Él está levantando una generación de hombres y mujeres que lo conocen por un nombre nuevo que la mayoría no saben. Es el nombre de Amén. Le dicen el Amén, le dicen a Jesús, ¿verdad? Él ha revelado este nombre para nosotros en Isaías 65, 15 al 18, New American Standard Bible, cuando el profeta habló tanto de las personas negativas y de él o los amenes, ¿no? El amén o los amenes. Dice así, Isaías, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. El Señor Yahvé te matará, pero a sus siervos los llamará por otro nombre. El que sea bendecido en la tierra, el Dios Amén, será bendecido. Y el que jure en la tierra, por el Dios, en el Dios Amén será bendecido. Y el que jure en la tierra, por el Dios Amén, jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y porque quedarán escondidas de mis ojos. Porque he aquí que yo crearé unos nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento, mas gozaos y alegraos para que siempre las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo voy a crear en Jerusalén alegría y en su pueblo gozo. Si estudian ustedes y ven los vídeos de Apocalipsis, se darán cuenta que esos nuevos cielos y nueva tierra, no te va a decir alguno que esto se desaparece con una explosión atómica o algo así, no, sino que la tierra es renovada, espiritualmente es renovada y restaurada. Eso es lo que quiere decir cielos nuevos, la tierra y los cielos nuevos y nueva tierra. Un amén siempre instala un asunto legal en la corte divina. Significa que una persona es testigo y está de acuerdo con el procedimiento o con la declaración. En el pasaje anterior, Dios declara su plan de crear un cielo nuevo y una nueva tierra. Imagínese que le dice a usted, Pepito, le dice el Señor, Pepito, yo quiero establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces Pepito va al tribunal y dice, yo estoy de acuerdo con el Señor en que se haga un nuevo cielo y una nueva tierra. Y hay un testigo. Luego a otro, a Juanito, luego a fulanito. Pues bueno, ya tiene el Señor los 3 testigos para hacer lo que Él quiere hacer. Los testigos de Dios están de acuerdo con este plan y dicen amén al mismo. Dicen, amén, Señor, hazlo. Al hacer esto, ellos están invocando este nuevo nombre de Dios, el Dios Amén.
En el Nuevo Testamento encontramos el nombre de Dios en Apocalipsis 3:14, en el comienzo del mensaje que el ángel da a la iglesia de la Odisea. Aquí leemos, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En la primera creación encontramos que todas las cosas vinieron a la existencia por las palabras sea hecho, es decir, o hágase, como prefiera, sea hecho o hágase. Esto es más o menos el equivalente a decir amén, que significa que así sea. Todo fue creado por medio de la palabra, que es Jesucristo. Juan 1, del 1 al 3, en concreto, era la palabra amén. El Padre habló una palabra como testimonio espiritual y Jesús, hablando desde el reino terrenal, dijo amén. En cierto sentido, Dios se dividió a sí mismo en una relación padre-hijo con el fin de crear todas las cosas con un doble testigo. Así es como Dios creó el primer cielo y la primera tierra. El mismo patrón se encuentra en el proceso de recreación. El nuevo cielo y la nueva tierra, como Isaías nos dice, se lleva a cabo por el poder de la verdad en el testigo fiel y verdadero. De hecho, es una segunda recreación. Ya saben que en Génesis Dios creó el cielo y la tierra y luego dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el siguiente versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿cómo vino la tierra a estar desordenada y vacía? Pues hubo ahí algo que hizo que se desordenara. Y entonces el Señor la recreó, pero la tierra no había desaparecido, ¿no? Sino que fue renovada y restaurada. Pues ahora en la segunda recreación será lo mismo, ¿no? En cierto sentido, bueno, eso ya lo hemos leído, el mismo patrón se encuentra en el proceso de recreación en el nuevo cielo y la nueva tierra, como Isaías nos dice, se lleva a cabo por el poder de la verdad, en el testigo fiel y verdadero. Cuando los representantes de la tierra son testigos de la palabra divina y hablan con una sola voz, como un solo cuerpo, como un solo cuerpo, diciendo con todo el corazón, amén, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Apocalipsis 15:3. Entonces, y sólo entonces, los nuevos cielos y la nueva tierra comienzan su proceso de desarrollo hasta que Dios lo llena todo. Eso es cuando los vencedores dicen amén al Señor y entonces los nuevos cielos y la nueva tierra comienzan su proceso de desarrollo hasta que Dios lo llena todo en todo. Hay dos cosas necesarias para que esto suceda. En primer lugar, Dios tiene que hablar la palabra. La revelación tiene que salir de Dios. En segundo lugar, debe haber un grupo de personas en la tierra que son llamados por Dios y que están dispuestos a comparecer ante el tribunal de Dios para dar testimonio de su plan en los tiempos establecidos. Eso es lo que ha hecho Stephen Jones y su grupo. Si ustedes leen su obra, sus libros, verán muchas veces han ido a ese tribunal divino para colaborar con Dios, con la palabra que han recibido de Dios, para proclamar ese decreto y para que se edite, para que se dicte ese decreto, ¿verdad? Se proclame. Pero estos testigos no sabrían nada sin una revelación previa. Tampoco darían testimonios de él si su corazón si su corazón, perdón, si su corazón no se hubiera preparado, tampoco darían testimonio de él, excepto si su corazón se hubiera preparado para escuchar la palabra. Tampoco iban a oír si primero no abrían sus oídos para escuchar. Tampoco abrieron sus oídos para escuchar hasta el tiempo señalado, que es cuando tales testigos son necesarios para establecer su plan en la tierra. Ese es el proceso. Ahora estamos en los días en que se está revelando su plan y Dios está llamando a un pueblo que refleje su corazón, su mente, sus deseos y sus propósitos. Él está llamando a un pueblo que esté de acuerdo con Él y que le conozca como Él es. Ellos lo conocen como el dispensador de todos los dones y ellos lo conocen como un Padre amoroso que disciplina a sus hijos para escribir su ley en sus corazones.
Lo conocen por su generosidad y lo conocen como un sargento que entrena a su pueblo en dificultades y dolor. Lo conocen como el sublime, que no necesita al hombre, y lo conocen como alguien que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Lo conocen como el hijo de mi diestra y lo conocen como el valor de dolores. Es como el nombre de Benjamín, hijo de mi diestra, y que luego puso el otro balón de dolores, Benoni, y el otro, como era, no, Benjamín, que es hijo de mi diestra, ¿verdad? Ellos lo conocen porque han seguido sus pasos, han caminado como él anduvo, como dice Primera de Juan 2:6, han aprendido que él nunca deja ni abandona a su pueblo, sino que a menudo se oculta para probar su fe. Han aprendido a no retroceder ante la muerte, sino a abrazarla, ya que caminan en el fuego de Dios en su misma presencia, mientras que la carne grita de dolor mortal. Ellos lo han seguido a la cruz y más allá de ella, a la vida. Mirando hacia atrás en su vida, no cambiarían nada bueno o malo, porque todas las cosas han ayudado para capacitarlos en los caminos de Dios y especialmente los errores es lo que más aprendemos, las metidas de pata, por eso Dios permite que lo hagamos, y llevarnos a una madurez que no habría sido posible de otro modo. Si no hubiesen pasado por ese tipo de tribulaciones, ese entrenamiento, ¿eh? No hubiesen madurado, llegado a saber lo que saben. Aunque todavía pueden derramar lágrimas sobre los fracasos y los pecados del pasado y las traiciones al Señor, ¿verdad? Ellos saben que Dios ha preparado todas las cosas para su bien. Han aprendido a no tener confianza en la carne. Tienen mucho temor y temblor de meter la pata, de meter la mano. Las veces que la metieron equivocadamente y Dios se la tuvo que sacudir. Pero tienen plena confianza en que Dios sabe lo que está haciendo. Su plan es bueno. Dios se justifica en todas sus obras, aunque sus caminos aún son inescrutables, ya han visto lo suficiente para saber que Dios tiene todas las cosas bajo control. Él no está dudando entre el plan B o C. Él nos está ejercitando para alcanzar a un mundo que se le ha ido de las manos. Solo Él es soberano. Él levanta al más bajo de los hombres como rey y lo depone de acuerdo a su voluntad en los propios tiempos señalados. El propósito de la revelación es para darnos la oportunidad de estar de acuerdo con Él. ¿Mm? No para que nosotros le digamos, no, Señor, ¿por qué no hacer mejor esto otro? Y le demos nuestra opinión, no, sino para que estemos de acuerdo con Él. No es para satisfacer la curiosidad humana sobre el futuro, no es para construir grandes ministerios o reinos de Dios, aunque es verdad que Dios, a veces, los santos de Dios, a veces le han pedido al Señor cosas y Dios, como los ama a un extremo importante, pues a veces ha ejecutado cosas. Claro que sí que podemos interceder también, pero tenemos que hacerlo siempre con la voluntad de Dios y sabiendo, como decía Pablo, yo creo que también tengo a Dios y yo creo que daba sus palabras como la revelación de Dios. Por lo tanto, él sabía que estaba de acuerdo con Dios y que Dios iba a poner su sello en eso. No es para que los hombres dependan del dispensador de la revelación. El objetivo es levantar a un pueblo que tenga el amén escrito en sus frentes. Ellos poseen la mente de su Padre Celestial y están de acuerdo con él. Tiempos y estaciones, sazones, si quieren. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 2, pero acerca de los tiempos y las sazones, hermanos, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Desearíamos que Pablo hubiese escrito más sobre esto para nosotros hoy. Sin embargo, el punto es que la iglesia de Tesalónica conocía los tiempos y las sazones, las estaciones. Pablo llegó a decir que el día del Señor vendrá inesperadamente solo, eso es lo que quería decir Pablo, para aquellos que no tienen oídos para oír la palabra. Afirma claramente que los hermanos conocían los tiempos y las sazones, pero que no nos digan algunos que es que no podemos saber cuándo puede venir el Señor más o menos, o ciertas cosas que el Señor está revelando, ¿no? Dice así el texto, que cuando digan paz y seguridad, perdón,
Entonces, destrucción repentina vendrá sobre ellos como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como a un ladrón. Muchos años antes, los hombres de Isaacar recibieron un informe favorable porque ellos también sabían de los tiempos y de las sazones, eso hemos dicho. De hecho, este conocimiento les llevó a ir a la coronación de David porque sabían que era el momento señalado por Dios. Primero de Crónicas 12:32 dice de los hijos de Isaacar que eran hombres que tenían conocimiento de los tiempos, o como dice la Reina Valera, entendidos en los tiempos, para saber lo que Israel tenía que hacer. Los jefes de ellos eran 200 y todos sus hermanos estaban en su mandamiento. Hasta en el Antiguo Testamento teníamos personas que conocían los tiempos y las sazones y lo que Israel debía hacer. La cronología nos dice que David fue coronado rey en el jubileo 59, 59 de Adán. Yo creo que los hijos de Isaacar sabían esto, ya que por revelación divina o por su propio estudio de la cronología, vieron que Saúl había sido coronado rey en el día de Pentecostés, y ahora vieron que David iba a ser coronado en el jubileo. Ellos entendieron los tiempos, tenían una revelación del tiempo que era adecuada a su tiempo, ¿no? A su día. Días y horarios. Cuando los discípulos le preguntaron en privado a Jesús, en Mateo 24:3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Él respondió en el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Luego pasó a explicar que a pesar de que aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, sin embargo, como los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre, versículo 37. Así como Dios dio aviso previo del primer diluvio, también lo va a hacer antes del diluvio del Espíritu, que va a ser un diluvio de fuego para llevar a postrarse, a arrepentirse a mucha gente. Lucas hace esto, el primer diluvio fue para destrucción, este va a ser precisamente para vida, ¿no? Para llevar a la gente al arrepentimiento, diluvio del Espíritu o diluvio de fuego. Lucas hace esto aún más sencillo, ya que distingue entre el siervo que conociendo la voluntad de su Señor, Lucas 12:47, y el que no entendió, Lucas 12:48. Se dice que había algún siervo que conocía la voluntad de su Señor. El Salmo 25:14 dice: el secreto de Yahvé es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Sí, Dios sí revela sus secretos a los hombres, solo los oculta cuando no es apropiado para nosotros saber los tiempos y las estaciones. Ahora es el momento para que Dios nos revele estas cosas, porque estamos en el final de la edad de Pentecostés. La fiesta de los tabernáculos está ante nosotros. Dios está separando la cebada del trigo. Ya no es hora de parábolas, ya que se hicieron para ocultar los misterios de Dios. Marcos 13 del 10 al 17. Ahora es el momento para el cumplimiento de Mateo 13:35, que dice: yo declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bien, el siguiente apéndice es el D, como les dije, la cronología, para que vean cómo va. Pues aquí pone, por ejemplo, año desde Adán, ¿no? Y antes de Cristo, año antes de Cristo desde Adán. Este es el primero y año desde Adán. Entonces aquí tenemos el 395, 0, que el pecado sería el año 0 desde Adán, ¿no? Pecado de Adán, la tierra es maldecida. Génesis 3:17. Adán expulsado del Edén, 3:24. Después, el 3765 al 130, Set nace a Adán a la edad de 130 años. 3660 o 235 desde Adán, Enos nació a Set, edad de 105. Y así sucesivamente, pues hasta que llega usted al final de la cronología, que aquí hay otra también, apéndice, hay un apéndice, significados bíblicos de los números, que este es muy cortito, del 1
al 40 y después algunos otros especiales, lo que significa el año 1000, por ejemplo, 1000 en la gloria de Dios, 888, plenitud del cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Y esto, pues aquí el final, por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos la cronología, el 2006, que sería el 5900, fin de 10 años desde la declaración del jubileo, sacerdocio de Melquisedec, ahora los 20 años, tal, el secreto del tiempo, tal. Bueno, pues así lo pueden ir viendo ustedes, que son eventos que ocurren muy detallados. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí, bendecirles en el nombre del Señor Jesucristo y emplazarles entonces para el libro de las 70 semanas de Daniel. Continuaremos con él el miércoles que viene, Dios mediante. Hasta entonces, pásenlo bien.